Al rescate de nuestro niño interior. Séptima parte. La herida de la injusticia. La injusticia es un dolor profundo porque sentimos violentados nuestros derechos. Se manifiesta como un enojo interiorizado en todos los ámbitos vulnerables como son la pobreza, los niños, el abuso, los discapacitados e incluso la naturaleza. Todo el que ha sido marcado por la herida de la injusticia tiene tendencia a defender y pelear por esta. El sentimiento de injusticia nace en la infancia en un estado de vulnerabilidad e indefensión ante una autoridad abusiva o una realidad injusta, ante experiencias de impotencia. Estas crean un dolor en el que la injusticia lo acompañará para siempre. Es un dolor que marca la vida de una persona y hace que su visión de la autoridad se distorsione. Aborrece a la autoridad y se convierte en esa misma autoridad abusiva consigo mismo y con los demás. Representa la falta de reconocimiento, abuso, poco aprecio, exigencia, dureza, falta de equidad, falta de respeto, etc. Carecer de todo esto despierta la herida de injusticia de un niño que necesita reconocimiento. Cuando un niño vive el dolor de la injusticia, experimenta al mismo tiempo un rechazo a esa realidad, a la autoridad, al abuso, a las realidades injustas. Por eso todos los niños o personas que tienen la herida de injusticia también llevan la herida del rechazo. Tanto el rechazo como la injusticia se relacionan con el progenitor del mismo sexo. El ambiente en que crece una persona con la herida de injusticia es rígido, duro, severo y muy autoritario. Ambos padres, o alguno de ellos, son perfeccionistas y perseguidores de errores. Cuando eres niño, la aceptación de tus padres es básica. Empiezas a tener actitudes adultas, ya que observas que cuando no te equivocas y lo haces bien, ellos te aprueban. Entonces encuentras una forma de complacer sacrificando tu espontaneidad. Si el padre también sufrió de la herida de injusticia, no le dará derecho a su hijo a equivocarse. Solo se sentirá realizado con hijos adultos, correctos, inteligentes, que no cometen errores. Y esto es muy difícil, ya que un niño no está listo para la vida adulta. Cuando un padre injusto observa que su hijo pequeño se ensucia al comer, piensa que lo hace para molestarlo y que debería comer sin ensuciarse. No ve que aprende de modo razonable para su edad. La herida de injusticia se transmite por sistema. Un padre, con esta herida, no permitirá a sus hijos equivocarse, como él lo vivió. Será exigente e incapaz de aceptar el derecho a ser niño. Las personas con herida de injusticia son muy rígidas. Hacen todo a partir de procesos, instrucciones, visiones cuadradas, posiciones polarizadas, lo bueno y lo malo, lo correcto e incorrecto. Suelen estar en los extremos y les cuesta mucho adaptarse, ser flexibles y espontáneos. Como desde niños aprenden a ser muy adultos, tienen un niño preso en su interior. Es como si hubieran aprendido a controlar a su niño, encerrándolo bajo llave en una parte de su interior. Por eso son personas muy controladas, sobre todo en las emociones. Suelen desconectarse de sus emociones porque no saben cómo lidiar con ellas. Aunque son muy sensibles,
no se permiten las emociones. Por ello, también tienen un cuerpo rígido que atrapa lo que sienten. Son personas que andan con las nalgas apretadas por la vida, o sea, constreñidos emocionalmente. Son perseguidores consigo mismos, perfeccionistas, exitosos, buenos académicos, científicos, todo lo que exija precisión, perfección, racionalidad, será trabajo apropiado para ellos. Les encantan los retos y las metas. Son críticos empedernidos. Les gusta competir, medirse con otros, que es otra manera de ser injustos consigo mismos, pues no pueden ver que alguien sea mejor en algo. Eso los hace sentirse en desventaja y se hacen más perseguidores. Sienten que tienen autoridad sobre otros, derecho a decir cómo deben ser las personas. Se creen que son más buenas que el resto y eso les otorga el palo para darles por la cabeza a los demás y aleccionarlos, dirigir, descalificar, criticar. Son ordenados, se proponen metas y las cumplen. Son morales, tienen un alto sentido del deber y del bien, pero no disfrutan de la vida. Para ellos todo es ganar control. Son perfectos con los hábitos castrantes que no les permiten equivocarse y aceptar su humanidad imperfecta. Piensan que el crecimiento es ganar control sobre nosotros, ser perfectos, justos y buenos, sin contemplar si en verdad el otro lo necesita y si ese control es para el otro la felicidad. El error más grande de la persona con esta herida es la injusticia autoimpuesta. Es la incapacidad de darse el derecho de equivocarse, a ser libre, a sentir. La incapacidad para ser feliz. Estas personas no buscan ayuda, porque en general sienten que son perfectas y que todo lo pueden hacer solos. Tienen actitudes compulsivas, pierden el control. Pueden comer muchísimo o abusar del alcohol, o irse de compras, y cuando regresa el control, sienten mucha culpa y vergüenza. Piensan que fue inadecuado, y no quieren que nadie lo sepa. Si nunca se dieron el derecho a llorar, lloran y no pueden parar. Si nunca se enfermaron, se enferman de todo. La cantidad de energía que se emplea para el autoamague es mucha, y como todo, tiene un límite. Las necesidades no resueltas se descontrolan. Es una etapa muy complicada para la persona que solía tener un gran dominio de sí, porque todo lo no permitido se manifiesta con mucha fuerza. Viven en tensión por el nivel de perfección que se exigen. Esto los pone siempre a la defensiva. Su clásica reacción es el ataque. Suelen estar enojados y sentir mucha ira con lo injusto que es todo. Les molesta la gente floja, desordenada, lenta, incapaz, gorda, infantil, libre. Sienten que es injusto que haya gente así, cuando él o ella se parten el lomo todos los días para alcanzar la perfección. Pueden sentir mucha vergüenza, que cubren con el gran deseo de perfección. Emocionalmente son muy sensibles. Les gusta lo noble, lo bueno, el arte, la belleza, se conmueven con facilidad y, si se lo permiten, sus emociones pueden ser un gran camino de sanación. Son expertos en contener, evitando así la posibilidad de crecer con base en ellos mismos. Viven mucho desde la culpa, cuando no hacen lo correcto. Se sienten injustos y se compran algo muy caro
o salen de vacaciones, aunque estén muertos de cansancio. No saben mirar las necesidades, ser empáticos y afectuosos. Se convierten en personas de piedra, que no dan afecto y hacen sentir el síndrome del mueble. Te uso, pero no te veo. Tienen creencias como todo se gana, nada se regala. Esta vida es para esforzarse y punto. Hay deberes que cumplir. Creen que deben ser mejores que los demás y si alguien los supera, se consideran malos o inferiores. Sentir placer y soltarse a esa experiencia es poco serio. Es cuestión de mentes débiles. No corresponde a su nivel evolutivo o simplemente no nacieron para eso. Creen que deben aleccionar a los demás. Tienen muchas creencias que no se cuestionan. Podrían ser fanáticos religiosos o moralistas rígidos. Recordemos que todo lo reprimido sale pervertido. Las personas con esta herida se esfuerzan por ser buenas, hacer lo correcto, ser aceptadas y respetadas. Son personas que promueven el bien y se comprometen a hacer lo correcto. Todo parece perfecto. El problema es la automutilación de sus necesidades para lograr esa perfección que no existe en la vida. Las personas con esta herida tienen que darse cuenta de cuál es el veneno oculto y cómo eso podría darles un mejor comportamiento. Es importante que se inspiren en recordar una y otra vez lo que anhelan, tener fe en sí mismos, paciencia y una dosis de voluntad. Darse permiso de equivocarse, darse sus espacios, ser espontáneos, ser respetuosos con sus límites y equilibrar el deber y el querer.